Celebramos hoy en la Iglesia Católica el sexto domingo del tiempo ordinario en el ciclo B y, como siempre, la palabra de Dios extremadamente rica, extremadamente fecunda, una palabra dicha hoy para el hombre de hoy por parte de nuestro Señor Jesucristo es una invitación y es una llamada a la conversión, pero además de la manera más radical. En el libro del Levítico, un libro lleno de normas, llena de la sabiduría, de las enseñanzas de aquel tiempo, de las normas dadas por Yahvé Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, hay todo un capítulo dedicado a la terrible enfermedad de la lepra. Era tanto el temor que le tenían las gentes de aquel tiempo a la lepra, que tienen toda una normativa que incluso incluye el hecho que pasaría si un sacerdote quedara contaminado de lepra. Y las cosas que dice son terribles. Tiene que quedar completamente marginado de la sociedad, tiene que andar vestido de harapos, tiene que apartarse de la comunidad, no es digno del culto. Dios le ha vuelto la espalda, Dios no quiere saber de esa persona. Y son palabras tremendas, es durísimo. Dice: el sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro, mientras le dure la afección. Seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Aparte de las medidas que esto pueda suponer de higiene o de protección en materia de salud, era durísimo el mandato de Dios respecto a los leprosos. Pero todo esto no hace más que reforzar la idea de que Jesucristo verdaderamente va a tomar una decisión que marcará, que creará un impacto tremendo en la gente de su tiempo. Jesucristo no declarará impuro al leproso, no le marginará, no le echará del campamento. Al contrario, se acercará a él, lo acogerá, lo abrazará, limpiará su herida, curará sus llagas, se acercará a él misericordiosamente y le dará la oportunidad de empezar una vida nueva. Es decir, Jesucristo está arriesgando su buen nombre y su reputación al acercarse a estas personas con unas enfermedades tan espantosas. Por eso, queridos hermanos, para nosotros, que a lo mejor no tenemos la oportunidad de convivir en la cotidianidad de nuestra vida con leprosos, nos vendría muy bien recordar que también nosotros podemos tener esta misma actitud con otros leprosos de nuestro tiempo. Puede ser la gente mala, la gente públicamente pecadora, pero pueden ser los enfermos de SIDA, pueden ser los enfermos de este virus actual, que mucha gente no quiere ni acercarse a ellos. Hay mucha gente que no sale de su casa, que le importa mucho más no quedar contaminado. Imaginaros que Jesús le hiciera ascos al leproso y le dijera a la gente: no, que esos leprosos no se me acerquen, porque puedo yo quedar contagiado de lepra, que es lo que pensaban que podía pasar en tiempos de Jesús si ellos no tomaban esas precauciones. Por eso yo creo que es importantísimo descubrir en este pasaje evangélico la novedad que es Jesucristo. Pero nosotros no somos muchas veces como los del Antiguo Testamento, que nos aislamos, marginamos, no queremos contaminarnos. ¿Cómo hemos vivido los sacerdotes durante todo este tiempo que ha marcado la pandemia? ¿Hemos vivido como cobardes, asustados, refugiados en las normativas de los obispos, etcétera? ¿O hemos sido valientes, hemos sido heroicos, hemos llevado los sacramentos, incluso violando la ley, que es nuestra obligación? Nuestra obligación es no obedecer
las leyes inicuas del Estado. Un sacerdote no solo puede, un sacerdote tiene el deber de la desobediencia civil con tal de llevar los sacramentos a las personas que están en grave peligro de muerte, sea escucharles en confesión, sea llevar la Eucaristía en viático, sea administrar la unción de enfermos. Pero si la gente se estaba jugando la vida en la Guerra Civil Española, la gente se ha jugado la vida en otros tiempos de pandemia, el padre Damián no se fue a una isla de leprosos con el gravísimo riesgo de quedar contagiado de lepra, como de hecho quedó contagiado de lepra. Claro, por eso el padre Damián está canonizado, porque no le tuvo miedo al contagio de la lepra, se hizo leproso con los leprosos, evangelizó a los leprosos, administró los sacramentos a los leprosos, y claro, está declarado santo. Y a todos los que salieron huyendo de esas islas de Hawái donde estaban los leprosos, de la isla de Molokai, pues no creo que ninguno esté canonizado. Nosotros tenemos que elegir. ¿Queremos llegar al heroísmo de la santidad? ¿Estamos dispuestos a arriesgar la vida por Jesucristo? ¿Quiénes son los leprosos de hoy en día? Porque Jesucristo arriesga su salud acercándose a un leproso, pero no le importó. Yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida por llevar los sacramentos, por visitar, si soy un laico, a los enfermos de cualquier enfermedad que pueda poner en riesgo mi vida o la vida de los demás. Es que nos hemos vuelto tan serviles al Estado, a un Estado muchas veces demoníaco, diabólico. Para mí el Estado español es un Estado diabólico en estos momentos, en manos de demonios. Y nosotros nos quedamos tan tranquilos y no reaccionamos y no decimos nada. Pero creo que haríamos bien en volver a las palabras, del Evangelio, que hoy se proclama de Marcos 1:40-45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aun así acudían a él de todas partes. Jesús se acerca al leproso. Yo me fijo mucho más hoy, en este momento, en el hecho de que Jesús se acerque a la persona que está enferma de esta enfermedad horrible, gravísima. Hoy tendremos los conocimientos que tengamos de lo que es la enfermedad de la lepra, pero en aquellos tiempos se consideraba no solo una terrible enfermedad, sino un auténtico castigo de Dios. Por eso os animo, queridos hermanos, a que nos paremos a pensar, primero, si estamos dispuestos a adoptar la misma actitud valiente que han tenido los santos frente a las enfermedades contagiosas. El ejemplo del padre Damián es un ejemplo clásico, pero hay muchísimos otros. Algunos de los sacerdotes, algunas de las religiosas y muchísimos laicos murieron a causa de esa enfermedad que desafiaron, pero alcanzando la plena santidad. Y muchísimos otros que no quedaron infectados, no murieron, pero dieron un testimonio heroico de arriesgar la vida. Por eso yo creo que en la celebración de esta Santa Misa tenemos que pararnos muy mucho a preguntarnos si de verdad estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, en la segunda lectura de 1 Corintios capítulo 10, 31 a 11:1,
Dice, hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Mirad, está diciendo San Pablo, no deis motivo de escándalo. Es que un sacerdote, una religiosa, un laico que no está dispuesto a arriesgar su vida, a dar la vida por el hermano, es indigno de acercarse a la Sagrada Comunión. El que se dice, yo me quedo en casa, no quiero ir a casa de fulano, porque no, dicen que a lo mejor había un contagiado. Pues contágiate, pero ¿cuál es el problema? ¿Pero en qué consiste ser cristiano? Si no es arriesgar la vida y jugarse la vida. Y cuando uno oye alguna de las ridiculeces que se dicen simplemente para adaptarse a las normas del Estado, a las normas de los hospitales o a las normas de los sanitarios, uno se queda verdaderamente horrorizado. Tenemos que elegir entre la prudencia de los hombres, entre las normas inicuas de muchísimos estados del mundo, que se las dan de muy modernos, y el heroísmo del Santo Evangelio. ¿Tú quieres morir de viejecito sin haber cogido el virus? ¿O estás dispuesto a morir del virus con tal de salvar un alma? Eso es el Evangelio. Eso es ser cristiano. Eso es la liturgia de este domingo.